Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, como siempre aquí en su casa, por la pantalla de Canal 30 Loncomilla. Llegamos hasta usted cada tarde entre las 4 y las 5 por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares. Recuerde que puede interactuar y participar con nosotros en el horario del programa a través del 73-256-1630. El WhatsApp, el más 569-6864-8989. Estamos también en nuestro renovado sitio web para que lo visite, lo conozca, www.canal30.cl, y en nuestro fanpage en facebook.com/canal30oficial. Como cada semana, dentro de nuestro segmento, tenemos la posibilidad de hablar sobre diversas materias de impacto sanitario, de interés, y esperamos que así sea para toda la comunidad que habitualmente nos contempla mediante la pantalla. Y naturalmente que hay algunos temores respecto de un brusco aumento en las enfermedades respiratorias que por lo general se daba más cerca del invierno. Sin embargo, en pleno apogeo del otoño hemos notado también un incremento significativo que está comenzando a tensionar las atenciones de urgencia, tanto en la atención primaria como también en los hospitales. Para abordar justamente el escenario actual de las enfermedades respiratorias, que están trastocadas también con un escenario diferente. Estamos enfrentando el primer año post-confinamiento total. Luego de la pandemia del COVID-19 en Chile, queremos agradecer el tiempo y la cortesía que se ha dado para acompañarnos desde Clínica San Javier a la director técnico del laboratorio de esta institución sanitaria, Carla Carrasco. Carla, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Te agradezco la invitación y poder estar acá para contar un poco a la comunidad de qué se trata el tema de los virus respiratorios. Bueno, Carla, qué duda cabe. Lo comentábamos también en el principio, lo han dicho especialistas a nivel nacional. Exacto. También en los noticieros de Canal 30 en Voz Regional vamos a abordar esa materia. Comenzamos allí con la doctora María Muñoz, que es académica de la Escuela de Enfermería de esa casa de estudios, y yo creo que tú y ella van a coincidir en un punto, de que el pic de enfermedades respiratorias prácticamente ya se adelantó y ya se está alcanzando, ¿no? Exactamente, o sea, hemos visto mucho en la asistencia, nosotros en la clínica, y se ha visto en asistencia pública, hospitales, que la llegada del otoño fue súper brusco. Puede haber sido el cambio de temperatura brusco que se debió, la ingreso al colegio de los niños y la baja en las medidas de autocuidado. La gente yo creo que ya se aseguró mucho que salimos de la pandemia y empezó a decaer en temas de autocuidado, se eliminó el uso de la mascarilla y eso ha llevado a que el pic de los virus, que como tú decías al principio, se veía más llegado al invierno, se haya adelantado un poco a estos meses de mayo y tengamos una cantidad de virus increíbles comparados con los años pasados. Hasta la fecha y de acuerdo a la experiencia, Carla, ¿cuáles son los virus que se encuentran mayormente circulando y que están generando también algún tipo de problemas en la población con algún tipo de vulnerabilidad respiratoria, enfermedades crónicas, o bien por este contacto y el propio confinamiento que se produce por el hecho de estar más tiempo en casa, no ventilar necesariamente los espacios, en fin? Mira, el MinSal nos divide el año en semanas epidemiológicas, ¿ya? Actualmente estamos en la 20 y el informe que está hasta ahora es el de la semana 19, que fue la semana anterior. Y ese informe nos dice que el virus, o la cantidad de virus positivos que van a la fecha, el que tiene mayor porcentaje vendría siendo la influenza A, ¿ya? Luego de la influenza A tenemos el virus respiratorio sincicial, el adenovirus, parainfluenza, metaneumovirus, y luego ya vendría el coronavirus, el SARS-CoV-2 y la influenza B. Entonces ya tenemos que el SARS-CoV-2, que es el virus que causa el coronavirus, se desplazó de ser el principal a ser uno de los virus que ya están en situación ya común en la gente. Bueno, hace muy poco la Organización Mundial de la Salud ya quitó la alarma mundial a propósito de este gen pandémico. Sin embargo, hay que mantenerse siempre bajo cierta condición de cuidado porque, en definitiva, y lo que han dicho los expertos, es que el COVID-19 o coronavirus ya llegó para quedarse y podría convertirse en una enfermedad endémica, tal como la influenza y otras con las cuales las mismas autoridades han sugerido protegerse, la vacunación en dupla que propone también el Ministerio de Salud. Pero ¿qué ha pasado con el COVID-19? Ciertamente ha bajado su fuerza, pero sigue ahí. Exactamente, ya recién ahora el 5 de mayo fue cuando la Organización Mundial de la Salud
ya declaró como el fin de la pandemia, de la urgencia pandémica, pero eso no quiere decir que el virus haya desaparecido, ¿ya? El virus sigue en circulación, pasa a ser uno más de los virus que tenemos que tener cuidado y cuidarnos como cada año, ¿ya? Y como te digo, ha disminuido tanto que llegamos en Chile, no sé si salió en muchos noticieros, que tuvimos ya los primeros días sin muerte asociada al COVID, ¿ya? Pero eso no deja de ser importante, de que el virus sigue en circulación, tenemos que seguir cuidándonos y manteniendo todas las medidas de autocuidado. Bueno, ¿Ya? una cifra que puede ser bien interpretable, convengamos, Carla, porque también es cierto que si bien ha habido una disminución en los casos, también ha habido una disminución en la capacidad de testeo. Y en consecuencia podría darse el escenario de que mucha gente pudiese tener COVID-19, pero no se ha testeado lo suficiente, porque han cambiado también las fórmulas, los mecanismos, ya no están estos grandes operativos que se desplegaban en las calles, ahora ya la gente por responsabilidad propia tiene que acudir a un centro asistencial como por ejemplo la Clínica San Javier u otra institución para poder testearse con el PCR o el antígeno, pero al margen de esa suspicacia que también ha sido levantada por mucha gente, podríamos decir de que, de acuerdo a lo que ya se ha podido determinar, que el COVID-19 ya tiene una circulación a la baja, podemos quedarnos un poquito más tranquilos. Bueno, las grandes campañas de vacunación y el cuidado de la gente hicieron que la gravedad y los casos de COVID fueran disminuyendo. Y ahora mucha gente a veces ni se testea y pasa como que fuera un resfriado común, ¿ya? Eso es debido a la vacunación y al efecto en masa que ha hecho estas campañas, ¿ya? ¿Qué se ha dado últimamente? Que las personas piensan que un resfriado pasa 2 o 3 días y además el tiempo de cuarentena que se está dando actualmente son 5 días. Entonces cuando la persona ya va a consultar al tercer, cuarto día ya no está fuera de la cuarentena, ¿ya? Entonces ya lo pasa como un virus común de los que tenemos, como un resfriado común. Eso también ha hecho que haya bajado tanto el testeo como en realidad los casos oficiales. ¿Ya? Pero hay que mantenerse siempre en alerta, ¿no? Obvio, mantenerse en alerta porque el cuidado que se tiene contra el coronavirus es el mismo que tenemos que tener con todos los virus que están actualmente en circulación. Ya te decía, está la influenza, está el adenovirus, el virus respiratorio sincicial. De hecho, el virus de la influenza ha tenido un apogeo, pero increíble. Nosotros en la clínica hemos notado de 1 a 2 semanas atrás que los casos han aumentado en gran cantidad. Se ha dicho que el virus de la influenza está en un aumento casi de un 100% comparado con el año anterior. Y eso debido también por la caída del coronavirus y que vuelven a aflorar estos virus, ¿ya? Entonces, los cuidados son los mismos para todos los virus, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros con la pandemia aprendimos mucho a cuidarnos, a agudizar el tema del autocuidado, el lavado de manos, a usar mascarilla. Eso influyó mucho en la caída de los virus y de los contagios en sí. Pero como te comentaba al principio, la gente se ha relajado un poco y eso ha hecho que hayan aumentado estos virus que antes estaban muy por abajito, pero ahora ya pasan a ser, volvieron a ser los virus estacionales que teníamos antes de pandemia. Tú hablabas hace un momento de una amplia categorización de condiciones virales, influenza B, influenza A, el virus sincicial respiratorio, etcétera. Pero ¿a cuál de todos estos que tú mencionabas hay que poner mayor atención? Mira, hay que poner atención a todas las enfermedades respiratorias que te vayan a causar alguna dificultad más grande, pero actualmente yo diría que ahora la influenza A, porque es la que está en apogeo y es la que los mayores casos posibles, ¿ya? La influenza A empieza con un virus respiratorio común, que es un virus respiratorio de carácter agudo, entonces te va a dar una fiebre de un día para otro, te da dolores musculares, cefalea, ya puede hasta causar con síntomas gastrointestinales, entonces puede confundirse con otros virus, ¿ya? La idea de poner mayor atención a este virus es que se ha notado mucho un aumento en los niños yo diría de 10, 12 años, nosotros hemos tenido muchos casos de eso, y que son de los mismos que estaban fuera de la campaña de vacunación. Si tuviste la campaña de vacunación de la influenza fue hasta los 5 años y de ahí de 65 años en adelante, más las personas que tenían enfermedades crónicas.
pero todo este lapsus de niños desde 12, 13 años en adelante no estaban vacunados. Y esos han sido los mayores casos que hemos tenido nosotros acá en la clínica estos días, ¿ya? Lo importante de esto es que este virus puede llevarte, si no te cuidas, si no consultas en el tiempo indicado, cuando están los síntomas en sí, puede llevar incluso a una neumonía, a enfermedades bronquiales más graves y hasta la intubación. O sea, hemos conocido casos de pacientes que han llegado a intubarse y estar en la UCI por el tema del virus de la influenza A. O sea, podría haber, en caso de que una persona no se cuide lo suficiente o sea víctima de alguno de estos cuadros virales, independientemente del que sea, podría ponerse en riesgo su vida. Exactamente. Como te digo, es principalmente las personas que son más débiles, que se dice dentro del espectro de la sociedad, que son las personas menores de 2 años, mayores de 65, embarazadas, en donde ellos estaba enfocada la vacunación, ¿ya? Lo ideal es que se hubiesen vacunado contra la influenza. Y si no es posible que hayan estado dentro de esta campaña, tratar de adquirirla y colocársela de forma particular, ¿ya? ¿Qué pasa si alguien no se vacuna contra la influenza o con esta dosis bivalente anual del COVID-19 que forma parte de este paquete de medidas anunciado por el Ministerio de Salud mediante la campaña Dupla? Exacto. Que formó parte también del anuncio hecho en la quincena de marzo, con una campaña que se prolonga hasta estos días? Sí, hasta el 15 de abril, de hecho. Claro, entonces estamos ya prácticamente cerrando esta campaña, pero aún hay gente que no ha querido ir a vacunarse, quizá por una cuestión asociada a la fatiga de tanta vacunación entre medio, que se logra comprender, pero naturalmente que los beneficios son diversos. ¿Cómo estimas también esta necesidad de poder proteger el organismo de la persona? Mira, las vacunas en general actúan de igual manera en el cuerpo, que es lo que pretenden, de que inocular al cuerpo o hacerlo conocer el virus en sí, para que cuando uno se vaya a contagiar con el virus, el cuerpo ya lo reconozca y pueda actuar y protegerse más rápido contra el virus, ¿ya? Una vacuna no te va a proteger de contagiarte. Lo que pasaba con el COVID, lo que puede pasar con la vacuna de la influenza, que es anual, no nos va a proteger de no contagiarnos de la influenza. Lo que va a hacer es que el cuerpo ya conozca el virus, ya puedas tener una respuesta inmunitaria más rápida y eso te evite consecuencias más graves, enfermedades más graves. ¿Ya? En el fondo es una mitigación. Es una mitigación, claro. No te va a asegurar de no contagiarte, sino que te asegura o te protege un poco de los efectos más graves que pueda proceder la vacuna. O sea, sin ir más allá, tuvimos un caso nosotros en la clínica de un paciente que llegó ahora con influenza positivo esta vez y nos contaba que ya había tenido influenza hace un par de años, lo había vacunado porque la mamá decía, lo vacuné todos los años entonces, y él ya había caído en la UCI. ¿Y cuál fue ella decía, pero si yo lo vacuné? Entonces, ¿cuál es la respuesta del doctor en ese caso que nos contaba? Es que si tú no lo hubieses vacunado, tu hijo a lo mejor se hubiese fallecido. Entonces, esa es la protección de las vacunas, que le dan el conocimiento al cuerpo del virus para poder atacarlo de mejor manera. Cuando una persona enferma en este periodo, porque hemos visto a mucha gente resfriada y donde uno comienza ya a extrañar un poquito la mascarilla, ¿no? Sí. Que ha sido ratificada como un elemento de control muy útil y muy práctico, sobre todo en este periodo actual donde ha proliferado el número de enfermedades respiratorias a partir de un virus, ¿no? Y el virus se transmite así como... De gotitas. De gotitas, sí. O las gotículas, como dicen los expertos. ¿Cuáles son los síntomas más reconocibles dependiendo del tipo de virus? ¿O todos tienen una sintomatología similar? ¿Cómo podemos empezar a reconocer que parece que es influenza, parece que es virus sincicial respiratorio? Mira, todos los virus respiratorios en sí empiezan como con los mismos síntomas, que tú puedes decir fiebre, puedes decir malestar general, mucosidad. Los virus se diferencian en el diagnóstico y en detalles de síntomas. No sé, el de la influenza generalmente da por mialgia, dolores musculares que son muy característicos y dolores de cabeza. No sé, el virus respiratorio sincicial te causa disnea respiratoria, te dificulta más la respiración y afecta más a los niños. ¿Ya? El adenovirus puede causarte, aparte de toda esta sintomatología respiratoria común, a lo mejor
conjuntivitis. Entonces, son detalles que hacen que los diferencian de a poco, más allá del diagnóstico que se hace después, y de ahí la importancia al acudir al médico para poder diferenciar el virus a través de un examen o a través de los síntomas y la clínica, que es lo que hace el médico. ¿Cuánto tiempo debemos esperar hasta acudir a un especialista si es que lo que para nosotros podría ser una gripe común propia de la temporada ya comienza a prolongarse en el tiempo? Ya más de una semana, 2, 3 semanas incluso. No, de hecho eso ya sería mucho, eso sería mucho. Los virus siempre, los estacionales, dicen que tienen una incubación de 2 a 3 días, son más o menos rápidos, ¿ya? Entonces, si tú ya ves que si los síntomas, la sintomatología del paciente son más graves, si ya te cuesta respirar o fiebre que no baja con el típico paracetamol o el cuidado casero, ese ya es el punto de poder consultar a un especialista. Tampoco hay que esperar a estar casi desmayado en la casa para poder consultar, ¿ya? Ahí el tratamiento lo da el médico, yo más allá y no me puedo meter en ese tema, pero la importancia es eso, o sea, si tú te estás sintiendo mal, la fiebre ya no baja en un par de días y con lo que tenemos a la mano en la casa, ya es importante consultar. A tu juicio, y lo otro, sí, que si tú consultas al médico puedes ya tener un diagnóstico, y eso qué hace, que tú ya sepas cuál es el virus, puedan darte, no sé, una licencia y no sigamos contagiando a la población. Porque, como te digo, se da mucho en los escolares, ahora que te comentaba que ha aumentado los casos mucho. Sí. Llegan con síntomas y uno le consulta, pero ¿y tienes a alguien que estaba enfermito o tienes a alguien con los mismos síntomas cerca? Es que mi amigo que se sienta al lado, mi amigo con el que juego a la pelota estaba así, mi amigo con el que me junté el otro día ahora está en el hospital intubado, y casos así han llegado. Entonces, esa es la importancia en este momento de poder, del diagnóstico, del examen y de saber qué virus es, de poder diagnosticar y evitar el contagio al resto de la población. Claro, hay que poner particular atención en las aglutinaciones, ¿no? En los grupos ya más aglomerados, digo, las aglomeraciones, preciso, que es lo que pasa, por ejemplo, dentro de un furgón escolar, que es lo que pasa en una sala de clases, que es lo que puede pasar en una oficina de trabajo. Pero, ¿qué es lo que pasa respecto de la población más susceptible a contraer este tipo de patologías? ¿Hay segmentos determinados? Uno entendería mujeres embarazadas, adultos mayores. Exacto, es lo que te comentaba, es donde está dirigida las campañas de vacunación. Esta campaña actualmente tomaba a niños hasta quinto básico y de ahí de 65 años en adelante, que vacunaban en forma gratuita. Embarazadas y personas del área de la salud y personas que tenían enfermedades crónicas. Entonces nos quedó ese rango etario que desde del quinto básico, que me imagino son como 10, 12 años, una cosa así, hasta personas de 60 años que no estaban dentro de la campaña y son donde se ha visto el mayor número de casos en estos momentos. Bueno, en este mismo sentido también hemos visto que recientemente el Ministerio de Salud ha ampliado también el rango de cobertura de la vacuna bivalente. Ya han anunciado que el resto de la población puede acudir a los diferentes establecimientos de salud. La campaña ya se está canalizando a través de la atención primaria, los famosos CESFAM o consultorios, como popularmente también se le llaman. Imagino que Clínica San Javier también dispone de un servicio asistencial adecuado para aquello. Mira, nosotros como clínica lo que bueno, aparte de mantener todo lo que tiene que ver con el uso de la mascarilla y de los elementos de seguridad para evitar los contagios dentro, tiene las atenciones médicas ambulatorias, que consultas de los doctores en forma particular, y además se tiene la atención de urgencia ambulatoria. ¿Ya? La atención de urgencia ambulatoria, todas las personas que llegan con síntomas respiratorios, o sea, o dolor de cabeza, fiebre, que hayan tenido un par de días, con mucosidades, dolores corporales, se les solicita en primera instancia el test de COVID, el antígeno de COVID y el de influenza A, porque como te comentaba, son los dos de mayor importancia que tenemos actualmente. Y a partir de eso, esos resultados se toman del laboratorio, una persona se los hace y esos resultados se tienen en el momento. Entonces ya con esos resultados el médico lo puede atender y dirigirlo de una mejor manera el diagnóstico o lo que él necesite en esos momentos. Todo el proceso de diagnóstico y tratamiento por la enfermedad principal y aquellas variables subyacentes que eventualmente puedan presentarse. Exacto, eso le damos una ayudita al principio para poder diagnosticar. Y además, como el laboratorio de la clínica toma muestra de virus respiratorio, nosotros tenemos la atención desde de lunes a viernes,
de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y sábados y domingos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Ya? Ahí se toman los virus respiratorios, la influenza A y B, adenovirus, virus respiratorio sincicial y el test de antígeno de COVID y los resultados los tenemos en alrededor de 1 hora. Entonces el paciente con el número de atención que se les da en el momento puede revisar luego en la página de la clínica con su RUT y el número de atención, el resultado en alrededor de 1 hora para estos virus en sí. Al tratarse de virus, Carla, las diferencias no son muchas. Exacto, sino que hay que tener cuidado con nada más con cómo lo afectan a uno, porque los virus te van a afectar de manera distinta según la persona, según el estado de salud, según el estado inmunitario, si estás estresado o no estresado. Entonces, van a actuar, se pueden igualar de cierta manera los síntomas, pero te van a hacer actuar diferente en distintas personas. ¿Qué podría hacer la gente para cuidarse? Porque si bien es cierto, algo hablábamos también de las barreras preventivas, algunas que ya se añoran a estas alturas. En un principio uno pensaba, ¿cuándo nos vamos a sacar la mascarilla? Y ahora hay otros que dicen, ¿cuándo nos vamos a volver a poner la mascarilla? Pero al margen de esta barrera que ha sido muy útil y que se sugiere en este tipo de casos, ¿qué más puede hacer la población, la gente común y corriente para tomar medidas preventivas y evitar algún tipo de contagios con virus respiratorios? Yo creo que la población aprendió mucho el tema del autocuidado con la pandemia de coronavirus y los virus respiratorios en sí se previenen de la misma manera que el coronavirus. Entonces, lo ideal es siempre y lo que se trata de instruir a la gente es el lavado de manos, es principal, porque todos estos virus se contagian de contacto, de gotitas al hablar, de que yo tomo algo que una persona contagiada tomó, entonces el lavado de manos es imprescindible, ¿ya? Ahora, si ya estoy con tos, con mucosa, o sea, me dan ganas de estornudar o toser, usar el antebrazo, el codo y luego el lavado de manos, tratar de evitar las aglomeraciones que decíamos al principio, hay que evitar, o sea, si puedes seguir usando mascarilla, ideal, porque eso he visto que bajó increíblemente los números de personas contagiadas o con personas positivas para los virus respiratorios, ¿ya? Y la vacunación. La vacunación ha atenuado mucho la cantidad de personas y de contagiadas y de la gravedad de esto. Entonces, tratar de tomar todas estas medidas que ya tenemos interiorizadas con la pandemia y seguir replicándolas para poder evitar estos otros virus estacionales que tenemos todos los años. Carla, ¿y qué pasa con la calidad nutricional de un paciente? Porque muchas veces se asocia, usted me confirmará o lo descartará, que a veces cuando una persona suele andar, como se dice popularmente, con las defensas bajas, claro, es que hay que empezar a comer de una manera distinta, alimentarse de una forma diferente. Sabemos que hay costumbres propias arraigadas en el campo de Moulino, donde a veces los platos un poquito más contundentes suelen estar asociados con un mayor cuidado y protección, pero a la larga eso podría traer otro tipo de consecuencias. Pero ¿qué es lo que se sugiere desde el punto de vista nutricional para un paciente que enfrenta alguna debilidad derivada propiamente de algún contagio asociado a virus respiratorios? ¿Hay un vínculo? O sea, ¿podría existir? Yo tampoco me voy a meter en ese tema, yo soy tecnólogo médico, pero siempre se ha asociado de que una persona sana, una persona nutritivamente sana, puede responder de mejor manera ante una infección viral o cualquier tipo de enfermedad. Entonces siempre se recomienda una alimentación sana o hacer deporte, mantenerse físicamente sano para poder enfrentar de mejor manera estos virus, poder evitar también, porque un virus no va a atacar a una persona 100% sana. ¿Ya? El virus necesita que el cuerpo, acogida dentro del cuerpo, y esa acogida, entre el más débil está el sistema inmunitario, va a ser mejor para él y va a ser peor y los síntomas y las consecuencias van a ser más graves para la persona. Entonces, yo no te podría decir si come tal alimento, come un alimento en especial y con ese tú no te vas a enfermar, porque no es así. Una persona tiene que llevar su vida nutricionalmente sana, comer sanamente y hacer deporte, que es lo principal, para poder mantener el cuerpo con un sistema inmunitario acorde y bien para poder defenderse de todos estos virus y enfermedades en general. Los brotes están en la orden del día, en materia viral, naturalmente. ¿Y cuáles son las medidas que usted sugeriría para evitar también algún tipo de contagio, ya sea dentro de la casa, un lugar de trabajo, un colegio?
Mira, como te comentaba, lo mismo que en pandemia, tratar de ventilar. Al ventilar uno baja las cargas virales, entonces si ya hay alguien, está el virus establecido en la casa o en los colegios, de vez en cuando ventilar la casa, ventilar las salas de clase, eso hace que vaya bajando la carga viral y evitamos el contagio de otras personas, ¿ya? Lavado de manos, como te comentaba, principalmente, sí. Y evitar los cambios bruscos de temperatura. ¿Ya? Vimos que a nosotros el otoño nos llegó así, fue de un día que hacía calor, el otro día hacía frío y eso influyó mucho en las personas que no es que te vayas a enfermar porque te desabrigaste, sino que el cambio de temperatura puede hacer que tu cuerpo esté más receptivo a algún virus, nada más que eso. Carla, bueno, nunca está de más recordarlo, Clínica San Javier entrega un servicio muy valioso dentro de la comunidad que se combina también con las diversas alternativas que existen dentro del sistema público. Pero ustedes como clínica y laboratorio, ¿cómo se han articulado para tratar de mitigar algún fenómeno que pudiese ir en aumento, que es la proyección que han entregado los especialistas, que si bien es cierto ya el pic respiratorio se ha corrido, se está empezando a notar ahora, se teme que esta condición pueda ir increciendo con el paso de las semanas de aquel invierno. ¿Cómo se han ido preparando ustedes para contener un escenario que puede ser un poquito más adverso? Mira, nosotros hemos estado ya planteando esta situación porque ya nos han ido aumentando los casos ambulatorios que nos llegan. Nosotros allá lo que hacemos es el diagnosticar el virus. Ya cualquier paciente que llegue con una gravedad mayor se deriva a un centro asistencial mayor. A nosotros se llega ahí hasta un carácter más leve, que el médico lo pueda ver o recetar un par de medicamentos y pueda dirigirlo a su hogar y a un cuidado especial. Casos más graves se pueden ver, pero se derivan a un centro de especialidades, ¿ya? Y como te digo, el mayor aporte que hacemos nosotros es un diagnóstico rápido, ¿ya? Como laboratorio nosotros te comentábamos, tenemos ciertos horarios en toma de muestra para virus respiratorio y con un tiempo de respuesta que es súper rápido, o sea, en menos de una hora ya puedes tener los resultados de los virus y ya con eso dirigirte al mismo médico que te dio la orden y que puedan tomar las mitigaciones o ver el diagnóstico, o ver qué es lo que te va a dar el médico para poder pasar de mejor manera la infección viral. Lo más importante, tal como usted lo mencionaba, las recomendaciones fundamentales que están en torno al autocuidado. Exacto. Y también la conciencia de los grupos, ¿no? Exactamente. Todo lo que tiene que ver con virus es autocuidado, ¿ya? Es autocuidado de evitar el acercamiento con personas que estén enfermas, que uno lo note enferma, de tratar de, si puede, seguir usando mascarilla en lugares públicos, tratar de seguir usándola. Uno dice no te la coloques en la casa, pero sí es lo mejor si vas al colegio o en un lugar público que haya una concentración de personas mayor, lo ideal es usarla, porque en este momento la gente anda resfriada, anda con sintomatología y que a veces ya lo toma como que se me pasa mañana y eso puede en realidad ser un virus que a lo mejor a ti no te tocó y no te afectó de una manera más grave, pero tú no sabes cómo le va a afectar a la otra persona. Bueno, Carla, muchas gracias por el tiempo y la cortesía que se ha dado por acompañarnos hoy. Sí, que solo decirte que, bueno, aparte de que estamos tomando nosotros los virus respiratorios de lunes a domingo, los días domingo en la clínica también estamos tomando muestras sanguíneas. Ah, perfecto. Sí, estamos tomando de las 9:30 hasta la 1:30 del día, se toma muestra sanguínea igual que el resto de la semana. Que es bastante práctico también para la gente que trabaja en la semana y no tiene tiempo, que puede ir a asistir el día domingo y se toman en las mismas condiciones que en la semana. Bien, Carla, muchas gracias por estar con nosotros hoy en el 30 Te Ayuda, muy gentil. Ok, muchas gracias a ti. Gracias. Carla Carrasco, director técnico del Laboratorio de Clínica San Javier, que estuvo con nosotros hablando in extenso respecto de la condición actual de las enfermedades respiratorias y la amplia gama de virus que están circulando en el ambiente, donde naturalmente hay que tomar ciertas precauciones y prevenciones para evitar consecuencias mayores. Espérenos hasta las 5 de la tarde, el 30 Te Ayuda, aquí en Canal 30 Loncomilla.